Presentación. Recording is on. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Siles Canales. Yo soy el coordinador de la sección de transferencia de conocimiento del DC Lab, el Laboratorio de Cirugía y Cáncer de la Universidad de Costa Rica. Estamos en los seminarios del DC Lab, hoy con la charla titulada Importancia de la rehabilitación para la población oncológica. Nos dará la charla la doctora Vanessa Ocles, que es máster y es colaboradora de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tiene una maestría y además nos contará al final de su charla, pues con un tiempo para poder hacer consultas al respecto del tema. Un tema muy interesante. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenida a estos espacios. Esperamos que sea no la última vez que te tengamos por acá y adelante, cuando quieras compartir pantalla y empezar a presentarte tú misma si quieres. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradecerles, ¿verdad?, la oportunidad de poder hablar de un tema que personalmente me apasiona y que creo que es una necesidad para la población. Estoy tratando de seleccionar la pantalla. Es el tercer icono de izquierda a derecha, de los de abajo. Ok, sí, ya me sale permitir Meet su pantalla y le pongo DC Lab ese. O sea, tenés que decirle sí. O le pongo la pantalla 1. La que, dependiendo si quieres compartir toda la pantalla o si quieres compartir la aplicación. No sé si es un PPT o un PDF. Vamos a ver. Es un PowerPoint. Ok, Ahí sí, la nada ven. más. Todavía no. Todavía no. Vamos a ver. Ahí la ven. Vamos a ver. Todavía no. Todavía no. Es que creo que está aquí. Voy a pasarla a ver si aquí la ven. Estás apretando el tercer botón de izquierda a derecha, ¿verdad? El que dice Share Screen, compartir pantalla. Ajá. El que tiene como una flechita así. Exacto. Sí, y ahí me sale seleccionar ventana o pantalla. Ajá. Y ya la Y seleccionaste. me da 3 opciones. Sí, Ajá. me da 3 opciones. La DC Lab, la pantalla 1 y la pantalla 2. La única que no he probado es esta, a ver si esta sí me da. Ahí ven la pantalla. La presentación no. Vanessa, si no, también me puedes pasar la presentación y yo te la puedo compartir y me vas diciendo y yo paso los slides también. Ok, perfecto. Voy a hacer eso mejor. Ajá. Bueno, yo se la pasé ayer. Ah, ok. Ah, no, permítame. Perdón. Me avisa si ya le llegó, porfa. Me la mandó por Telegram. No, se la mandé por WhatsApp. Ah, ok. Voy ahí. Bueno, parece que se está enviando. Disculpen estos. Pero me mandaste una nueva, porque yo tengo la de la vez pasada. La que me mandaste ayer. O esa la puedo usar. Ok. No hay ningún problema. Ok, ya la voy a compartir entonces. Aquí la tengo abierta. Porque la que le estaba mandando se está enviando apenas. Ok. Voy a compartir en este momento. Vamos a ver Application Window, importancia de la rehabilitación. Ahí la ven, ¿verdad? Sí. Ok, voy a ponerla en presentación. Y déjame compartir aquí un momento la que es esta. Ahí está en full screen. Muchísimas gracias. Con gusto. Si gustan, bueno, empezamos y seguimos con la siguiente diapositiva. Como introducción, personalmente quisiera que pues todos nos imaginemos, ¿verdad?, que las personas que tienen un diagnóstico oncológico, ¿verdad?, siempre podrán ser la mamá de alguien, la hija de alguien, el papá de alguien, el esposo de alguien, ¿verdad? Y lamentablemente pues también tenemos niños dentro de esa población que tiene un diagnóstico oncológico.
Y todas estas personas y las que están a su alrededor, ¿verdad? A la hora del diagnóstico y a la hora de ir atravesando los diferentes tratamientos, pues piensan en su proyecto de vida, ¿verdad? Que tenían previo al diagnóstico, piensan en sus sueños, ¿verdad? En metas, también se preocupan sobre los roles y tienen miedos acerca de qué va a suceder. Entonces, si partimos de esto, ¿verdad? Es súper importante que tengamos en cuenta que las personas que vamos a tratar a esta población debemos tener empatía, debemos preguntar, ¿verdad? Por estas preocupaciones que tienen las personas con un diagnóstico oncológico. Siguiente. Como les mencioné en el agradecimiento, a veces cuando estamos tratando un tema nos sentimos solos, ¿verdad? O a veces que vamos como nadando contra corriente o no pensamos que tenemos los recursos suficientes. Entonces es importante conocer los compromisos y ratificaciones que el país ha realizado a nivel internacional con la Organización de Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de ellos podemos encontrar pues, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿verdad? Que son actualmente los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 3 sobre salud y bienestar. También es importante que el Informe Mundial de Discapacidad, que el último, hasta donde tengo yo entendido, que es del 2011, ya consideraba el cáncer una patología que se asociaba a la discapacidad. Y también pues tenemos un documento que es el de Rehabilitación 2030, un llamado a la acción, ¿verdad? Entonces, todos estos documentos y todos estos compromisos lo que buscan es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Y esto definitivamente incluye trabajar de forma coordinada para fortalecer la rehabilitación en los sistemas de salud, para que podamos optimizar el funcionamiento, independencia, participación y los roles de vida. Siguiente, sí. El cáncer definitivamente es una enfermedad sistémica, ¿verdad? En algún momento se consideró que, por ejemplo, era una masa en el cáncer de mama, una masa que se localizaba únicamente y sus efectos iban a ser, ¿verdad?, en mama. Sin embargo, sabemos actualmente que el cáncer pues surge de una mutación o de un cambio celular que básicamente yo lo veo como una bomba atómica dentro del organismo y llega a afectarlo todo, él o sus tratamientos. Siguiente. También el cáncer es una importante causa de morbimortalidad. ¿Qué significa esto? Pues que todos los tratamientos que puede recibir una persona que tiene un diagnóstico oncológico, desde cirugía, radioterapia, quimioterapia, actualmente tenemos terapia hormonal, terapia blanco, como los anticuerpos monoclonales, e incluso estamos con la inmunoterapia, ¿verdad? Van a tener efectos significativos que pueden ser a corto plazo, que pueden también resolver luego de un periodo de tiempo, o también que pueden persistir a través del tiempo o se presentan incluso a largo plazo o son tardíos. Y esto a pesar de que existen esfuerzos para individualizar o personalizar el tratamiento. Por ejemplo, existen estudios sobre quimiosensibilidad y quimioresistencia. También es importante que cada persona es diferente, ¿verdad? Y existen factores predisponentes del huésped que pueden hacer sinergia con el tratamiento para influir en la incidencia y la severidad que tienen estos efectos adversos. Y es muy importante saber que muchas veces poco se mencionan, ¿verdad?, las comorbilidades que implica el cáncer y su tratamiento. Incluso algunas para los pacientes son desconocidas. Pensemos en el paciente que tiene una alteración cognitiva relacionada al cáncer o que se conoce como quimiocerebro, ¿verdad?, que es una persona que tiene un enlentecimiento en las funciones ejecutivas cognitivas y puede llegar a pensar hasta que se está volviendo loca o incluso que está teniendo una alteración de su coeficiente intelectual. Siguiente. Sí, ese. En términos muy generales, ¿verdad? La mayoría de los pacientes reciben como tratamiento cirugía y quimioterapia. Aproximadamente un 50% reciben radiación ionizante y tenemos terapias hormonales que son frecuentes en los tumores pues, más frecuentes como cáncer de mama y cáncer de próstata.
Y también tenemos las terapias blanco, como por ejemplo en el cáncer de mama, en los tumores que son receptores ER2 positivos. Adelante. Este cuadro está un poco viejo porque es del 2013. Sin embargo, es muy importante que lo que traduce, ¿verdad? Y es básicamente los cambios persistentes resultados de la mayoría de las terapias comúnmente utilizadas con fines curativos, ¿verdad? Y veamos cómo, ¿verdad? Tenemos múltiples cambios que van desde segundos primarios, fatiga, dolor, hasta cambios en la piel, ¿verdad? Y todos ellos pueden resultar tanto de la cirugía como de la quimioterapia, como de la radiación, como de la terapia hormonal y como de las terapias blancas. Entonces, si pensamos en la diapositiva anterior, donde la mayoría de los pacientes tienen una cirugía, reciben quimioterapia, la mitad de radiación, ¿verdad? Y los tumores más frecuentes, como cáncer de mama y próstata, que reciben terapias hormonales, pues podemos tener un paciente que tiene realmente muchísimos cambios asociados. Adelante. Esta tabla es un poco más reciente y solamente también a manera de ejemplo, veamos cómo en el cáncer de mama podemos tener como efectos adversos tanto de la enfermedad como de sus tratamientos, la frecuencia relacionada la fatiga, relacionada al cáncer, alteraciones del sueño, dolor, depresión y ansiedad, alteración de la calidad de vida y la calidad de vida relacionada a la salud, alteraciones óseas, alteraciones en la composición corporal, linfedema, neuropatía periférica y cardiotoxicidad, que es un tema, ¿verdad?, que debe ir cobrando auge también. Y no es muy diferente, pues, en el resto de tumores que vemos en este cuadro, ¿verdad? También vemos que el cáncer de próstata tiene la mayoría de estos cambios, ¿verdad?, excepto la depresión y ansiedad y la neuropatía periférica, así como los tumores hematológicos, ¿verdad?, que le faltan 3 cuadritos, pero la mayoría tienen muchísimos cambios asociados. Adelante. Entonces, dentro de estos síndromes y cambios relacionados con el cáncer, podemos tener la fatiga, ¿verdad?, que se evidencia en ambos cuadros anteriores y tiene una incidencia de aproximadamente un 70 hasta un 100% de los pacientes y definitivamente es algo que interfiere con la funcionalidad y las actividades de vida diaria. También tenemos desórdenes del sueño, ¿verdad? Aproximadamente un 30% de los pacientes reportan insomnio y hay estudios que hablan acerca de la relación que existe entre el insomnio y la mortalidad de los pacientes oncológicos, por mencionar, ¿verdad?, una consecuencia o una complicación. Adelante. También podemos tener dolor, ¿verdad? Es un síntoma importante en esta población. También los cambios cardiovasculares, ¿verdad?, con la cardiotoxicidad que se refleja principalmente como una insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes tratados con antraciclinas, ¿verdad?, y por ejemplo anticuerpos monoclonales como el Herceptin. Adelante. También podemos tener cambios pulmonares, ¿verdad?, en un 20 hasta un 50% de los pacientes. Cambios neurológicos, desde dolor neuropático, neuropatía inducida por la quimioterapia, ototoxicidad y la alteración cognitiva relacionada al cáncer que ya les mencioné. Adelante. También los cambios endocrinos, ¿verdad? Muy específicamente podríamos hablar sobre salud reproductiva, infertilidad en pacientes jóvenes. También cambios en la salud ósea, ¿verdad?, relacionados a los tratamientos hormonales y también la menopausia prematura que podemos ver mucho en las pacientes con el antecedente de cáncer de mama. Y también podríamos tener cambios musculoesqueléticos, ¿verdad?, como poliartralgias, que es el dolor de múltiples articulaciones. Esto se asocia, por ejemplo, también a terapia hormonal como los inhibidores de aromatasa, hasta en un 47%, por ejemplo, de los pacientes que reciben el tratamiento. También podríamos tener un aumento de la grasa corporal y una disminución de la masa muscular, por ejemplo, en la terapia de privación androgénica. Adelante. Los cambios de la función inmune, ¿verdad? El mejor ejemplo es el linfedema, que no solamente puede ocurrir en las personas con cáncer de mama, sino en todas aquellas en las que hay una alteración de la arquitectura
del sistema linfático, por ejemplo, también en tumores pélvicos, melanomas, ¿verdad? Y podríamos tener también cambios gastrointestinales. Siguiente. También podríamos tener cambios en la función de los órganos, por ejemplo, la nefrotoxicidad o la hepatotoxicidad y los cambios en la piel y el cabello, incluso, ¿verdad?, por el tratamiento con quimioterapia. Adelante. Entonces, pensemos en que una sola persona, ¿verdad? Aquí yo traté de ilustrar una mujer con el antecedente de cáncer de mama que puede tener desde dolor, ¿verdad? Alteración de los arcos de movilidad en su hombro y en otras articulaciones, podría tener cardiotoxicidad, podría tener un desacondicionamiento relacionado a inactividad, por ejemplo, por la fatiga. Podría tener una neuropatía inducida por quimioterapia como una alteración del sistema nervioso periférico, así como una disfunción sexual. También podría tener dificultad para respirar, alteraciones, ¿verdad?, óseas, no solamente como osteoporosis, ¿verdad?, por la salud ósea per se, sino también, por ejemplo, por metástasis óseas. Podríamos tener linfedema, podríamos tener trastornos emocionales y también trastornos en el sistema nervioso central, como el quimiocerebro o la disfunción cognitiva. Entonces es una población que realmente puede tener muchísimos síndromes, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y por lo tanto van a necesitar de un equipo de rehabilitación para poder sobrellevar, ¿verdad?, su diagnóstico, los posibles efectos adversos que vayan apareciendo con sus tratamientos, así como las secuelas o complicaciones. Y generalmente los problemas físicos son la razón más común, ¿verdad?, para ser referidos a un equipo o a un servicio de rehabilitación. Y los que se consideran más frecuentes son las alteraciones motoras y las atrofias musculares. Sin embargo, pues ya vimos, ¿verdad?, con las diapositivas anteriores, todos los cambios que podríamos tener en esta persona. Siguiente. Entonces, en resumen, lo que piensan o lo que dice la evidencia científica es que esta población con un diagnóstico oncológico requiere de una atención integral. Y esto significa pues, que haya una promoción de la salud, prevención de la enfermedad, un tamizaje con detección temprana o diagnóstico precoz, que reciban un tratamiento adecuado, rehabilitación, así como cuidados paliativos. Y a pesar de los avances científicos, el cáncer se considera todavía uno de los principales retos, tanto científico como de salud pública. Adelante. Existen ciertas prioridades y desafíos, ¿verdad?, que llaman más la atención, y es como el garantizar el acceso a los servicios de salud que tengan una atención integral, como la definición que acabamos de ver. También desarrollar las capacidades y competencias del recurso humano que se adecúen a las necesidades de la población. Esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, existen barreras que solamente podremos derribar, ¿verdad?, con información, con capacitación, con formación. Y también es muy importante fortalecer la coordinación y articulación entre instituciones, sectores y sociedad civil, ¿verdad? Entonces, de ahí también el agradecimiento de que la academia, ¿verdad?, apoye a la caja en difundir este tipo de información para que podamos trabajar en conjunto, así como implementar nuevas tecnologías. Siguiente. Probablemente la mayoría desconozca, ¿verdad?, una definición exacta de lo que significa rehabilitación. Y a mí me gusta verlo como esas manos, ¿verdad?, que tienen esas estrellas y esa luz, porque si nos vamos a algunas definiciones, podríamos decir que es un conjunto de procedimientos que van dirigidos a ayudar a una persona para que puedan tener su máximo potencial, tanto físico, psicológico, social, vocacional y educacional, compatible con su deficiencia, ya sea fisiológica o anatómica, y también las limitaciones medioambientales. Aquí es importante hacer énfasis, ¿verdad?, en la definición de salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, y también importante sensibilizar acerca de lo que significa una discapacidad o una deficiencia y una limitación, ¿verdad?
No es la persona con el antecedente y con sus secuelas y con su enfermedad la que debe adaptarse a la sociedad, sino es la sociedad la que debe adaptarse, ¿verdad? A las necesidades de todos los que vivimos en ella. Y eso realmente haría pues que la vida sea menos complicada para todos, ¿verdad? En algún momento cualquiera podría tener una discapacidad temporal y si nosotros adaptamos nuestro entorno a estas posibles situaciones, pues esto va a hacer que todos tengamos una mejor calidad de vida. También podríamos verlo, ¿verdad? Como la figura en la que tenemos múltiples intervenciones que se dirigen a la causa y a los efectos secundarios tanto de la enfermedad como el daño que ésta y sus tratamientos pueden producir. Y también muchos lo definen como una estrategia, ¿verdad? De salud que previene complicaciones y secuelas. Adelante. La definición e importancia, pues, tiene como objetivo, como vimos, ¿verdad? Anteriormente, el maximizar el bienestar, disminuir el impacto de la enfermedad, así como promover la participación e integración social y minimizar el estrés del cuidador. Y siempre vamos a tener como meta principal el estado de más alta funcionalidad que sea posible en la persona, tomando en cuenta los límites de la enfermedad y la opinión y las decisiones del paciente. ¿Verdad? Yo personalmente creo que es un trabajo en equipo, ¿verdad? No es solo de una persona, sino somos muchos profesionales los que conformamos los equipos de rehabilitación. Siguiente. Pues el rol dentro de esta población es una visión global del problema, ¿verdad? De la dimensión física, de la dimensión psicológica, la parte social y profesional y la calidad de vida. Y esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de estos pacientes que atraviesan pues, los diferentes tratamientos y el diagnóstico de la enfermedad de manera tan valiente, ¿verdad? Lo que desean finalmente es regresar a su rol, ¿verdad? En casa, en su comunidad, en su trabajo y tener pues calidad de vida. Entonces, si nosotros como equipos de rehabilitación, como sociedad, no logramos que estas personas que tienen el potencial, ¿verdad?, de regresar, ya sea a ambos roles, tanto sociales como profesionales, o puede ser que su capacidad sea solo a nivel de rol familiar, ¿verdad? Porque también es una posibilidad, pues estamos haciendo el trabajo incompleto, ¿verdad? Las personas se frustran mucho porque finalmente creen que valió poco la pena, ¿verdad? Todo el esfuerzo, porque no están logrando lo que querían y es pues volver a su vida de antes. Siguiente. La rehabilitación, ¿verdad? Incluye una amplia gama de actividades que va desde la información, las recomendaciones, el acompañamiento, la explicación que se le debe dar al paciente acerca de posibles cambios secundarios a la enfermedad y su tratamiento, entre muchas otras, ¿verdad? Sin embargo, nuestro énfasis siempre va a ser la funcionalidad y la calidad de vida. Y el proceso de rehabilitación se incluye el cuidado de forma continua desde el tratamiento curativo hasta paliativo. Es decir, como vamos a ver más adelante, nosotros deberíamos empezar a trabajar con estas personas desde el diagnóstico oncológico. Siguiente. Esta figura me gustó mucho porque muchas veces se tiene el concepto de que rehabilitación es solamente terapia, ¿verdad? O a veces nosotros recibimos en el servicio pacientes que tal vez no con cáncer, pero sí con otras condiciones, dicen, es que a mí me mandaron aquí porque aquí me van a curar. Y no es necesariamente rehabilitar significa curación, ¿verdad? Sino significa, como ya lo vimos, potenciar, ¿verdad? Las capacidades residuales para que la persona sea lo más funcional posible y tenga la mejor calidad de vida posible. Entonces, en esta figura podemos observar todas las actividades, ¿verdad? Que también les mencioné que podríamos hacer. Por ejemplo, programas de ejercicio, ¿verdad? Dirigidos a incluso la parte de cardiotoxicidad. También podemos colaborar en la parte diagnóstica con estudios electrofisiológicos. También trabajar en el paciente, por ejemplo, con tumores de cabeza y cuello
con la evaluación de la deglución y del lenguaje, el manejo y evaluación de vejiga e intestino, la prescripción de ayudas técnicas, ¿verdad? Órtesis, prótesis, ejercicio terapéutico, entre muchísimas otras actividades que podríamos realizar. Siguiente. Esta diapositiva, pues definitivamente todavía tiene espacio, ¿verdad? Para todas las personas que quieran colaborar. En términos muy generales, podríamos hablar de que la rehabilitación del paciente oncológico requiere de que los profesionales de rehabilitación, como seríamos los especialistas en medicina física y rehabilitación, los terapeutas físicos, ocupacionales, de lenguaje, ¿verdad? Tengamos una excelente comunicación con el médico tratante de la patología de fondo oncológica, como el cirujano oncólogo, el oncólogo médico, el ortopedista, el neurocirujano, el neurólogo, el psiquiatra, el radioterapeuta, el patólogo, ¿verdad? Entre otros, así como con servicios de apoyo, como lo somos nosotros también, de nutrición, psicología, trabajo social, enfermería. Es fundamental, por ejemplo, también la participación de sociedad civil organizada, ¿verdad? De la academia, entre muchísimas otras personas, siempre que se pueda aportar. Adelante. Esta tabla también me gustó mucho porque habla de estrategias de equipo para un manejo interdisciplinario, ¿verdad? Donde podríamos tener incluso la evaluación de regreso al trabajo, que es muy importante en esta población. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos muchas mujeres que pueden ser jefas de hogar, ¿verdad? Y que el no regresar a su trabajo implicaría que las personas que dependen de ellas pues también se van a ver afectadas en su calidad de vida y en la capacidad que tengan de movilizarse socialmente. Siguiente. Nuestros campos de acción generalmente van a ser tres, o podemos agruparlos en tres. La parte física, con un programa de ejercicios, la parte funcional, que se refiere a actividades de vida diaria, y también intereses como entretenimiento, ¿verdad? Y la parte social, que es estimular aquellas actividades que se consideran que son esperadas y placenteras para la persona. Siguiente. De acuerdo a Dietz, que fue uno de los primeros médicos que empezó a hablar acerca de la rehabilitación en la población con un diagnóstico oncológico, tendríamos 4 tipos que básicamente sería la preventiva, restaurativa, de soporte y paliativa. Siguiente. Y pues aquí tenemos algunas tablas que nos hablan, ¿verdad? También de qué podríamos hacer de acuerdo al estadio de la enfermedad, ¿verdad? O cuáles son las oportunidades de acuerdo a todo el cuidado continuo que debería recibir el paciente desde, ¿verdad? El pretratamiento hasta el final de vida. Siguiente. Esta otra tabla también habla acerca de eso, es un poquito diferente a la anterior, pero habla de las posibles contribuciones que pueden realizar los equipos de rehabilitación en las diferentes fases de la enfermedad. Y veamos cómo vamos desde, ¿verdad?, evaluar, ¿verdad?, los efectos del tratamiento y la enfermedad en la funcionalidad, hasta mantener la independencia y la calidad de vida, educar, supervisar, desarrollar, preservar, controlar, entre otros. Siguiente. Personalmente me gusta más la definición moderna de los tipos de rehabilitación, en la que se habla básicamente de lo que es rehabilitación y habilitación. Rehabilitación es lo que haríamos a partir del diagnóstico y se refiere a una preparación del paciente de forma óptima para poder recibir de la mejor manera el tratamiento al que tenga que enfrentarse. Y la habilitación sería todo el proceso después de recibir los tratamientos. Entonces, a manera de ejemplo,
existen pues programas o descripciones en diferentes enfermedades. Sin embargo, para mí la más llamativa es la que se menciona en los tumores gastrointestinales, donde existe evidencia, ¿verdad?, de que, por ejemplo, son pacientes generalmente de edad avanzada, ¿verdad?, que llegan en condiciones muy deplorables, ¿verdad?, con pérdida importante de peso. Entonces, por ejemplo, podría clasificarse a la persona como que tiene fragilidad y por lo tanto no ser candidata a un tratamiento convencional y curativo, sino solamente paliativo. Entonces, un programa de rehabilitación multimodal que generalmente incluye ejercicio, nutrición y psicología de mínimo 4 semanas podría hacer que esta persona que se considera frágil pase a ser una persona débil y por lo tanto el tratamiento al que sea candidato sí sea un tratamiento convencional, es decir, con intención curativa, ¿verdad? Entonces, definitivamente el pronóstico podría cambiar. Siguiente. Esta es una figura que me gusta mucho porque habla acerca de la actividad física en el cáncer, ¿verdad? Y deberíamos pensarlo desde la prevención, ¿verdad? Hasta el final de la vida. Y algunos podrían decir, bueno, ¿cómo al final de la vida va a hacer una persona ejercicio? Bueno, existe evidencia que habla acerca de que las personas, aún en una condición terminal, tienen deseos de mantener su autonomía, ¿verdad? Entonces, el ejercicio obviamente es algo que es individualizado, programado, prescrito de forma científica y por lo tanto podríamos tenerlo desde la prevención de la enfermedad, durante la detección e incluso durante los tratamientos se ve que la evolución del paciente es muchísimo mejor. Siguiente. También en esta figura podemos ver cómo intervenciones o evaluaciones de prehabilitación luego del diagnóstico de cáncer hace que tengamos mejores resultados. Siguiente. Y en esta se evidencia, ¿verdad?, que es una mejor calidad estas intervenciones de prehabilitación si los comparamos con el cuidado usual que no tiene el programa de prehabilitación en términos generales. Siguiente. Aquí es importante mencionar acerca del ejercicio, que es una de nuestras principales estrategias de intervención y de tratamiento a los pacientes, el concepto de la polipíldora, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer actividades masivas donde se le inste a las personas o se les pregunte si les interesaría un tratamiento que puede ser gratuito, que puede ser hecho al aire libre o, ¿verdad?, tomarlo al aire libre, que no implica probablemente efectos adversos, que va a hacer que además de prevenir enfermedades como el cáncer, hipertensión y diabetes, ¿verdad? Si las tiene, pues va a mejorar, incluso la necesidad de tratamientos farmacológicos va a ser menor. La mayoría de la gente estaría dispuesta o querría definitivamente optar por este tratamiento. Pero el ejercicio tiene el problema de que solo brinda sus efectos, ¿verdad?, si los realizamos. No se toma en una pastilla, no es tan sencillo. A pesar de que tiene evidencia sobre beneficios preventivos y terapéuticos desde el nivel molecular y bioquímico, ¿verdad?, disminuyendo tasas de mortalidad por cualquier causa, que incluyen obviamente las causas oncológicas, y que influye también desde la expresión del genoma, así como la optimización del metabolismo aeróbico y numerosas adaptaciones beneficiosas con disminución del riesgo de enfermedades crónicas. Siguiente. Es importante que sepamos entonces, ¿verdad?, que el prescribir ejercicio es indicar medicina, es algo práctico, es costo efectivo, es sostenible y es científico. Pero debe realizar, ¿verdad?, profesionales que tengan la formación y la capacidad para hacerlo. Siguiente. En esta figura, que también me gusta mucho porque evidencia la importancia del ejercicio y los estilos de vida saludables,
durante todo el proceso del cáncer y desde la prevención del diagnóstico hasta después del tratamiento, ¿verdad? En algún momento, así como se pensó que los pacientes infartados tenían que mantenerse en reposo absoluto, en algún momento se creyó, y todavía hay quienes creen, que el paciente oncológico, debido a los tratamientos que reciben, como quimioterapia, deberían, ¿verdad?, mantenerse inactivos. Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, sabemos que tenemos muchísimos mejores resultados en los pacientes que realizan ejercicio aún en tratamiento activo con quimioterapia, con radioterapia, que aquellos que no. Siguiente. ¿Cuál sería entonces la justificación después de todo este panorama, ¿verdad?, para una intervención por parte de equipos de rehabilitación? Y es el tema pues, que nos atañe. Podríamos decir que el cuidado de un paciente con un diagnóstico establecido como el paciente oncológico tiene tres fases, que es el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado después del tratamiento que requiere esa persona. Y afortunadamente el progreso de la medicina pasó de ser, ¿verdad?, algo en la que un solo profesional le decía qué hacer al paciente, a un abordaje multi, inter y transdisciplinario, que lo que hace es permitirle al paciente y a su familia pues contar con toda la información necesaria, con todas las alternativas terapéuticas para que él mismo pueda gestionar las decisiones y tomar las riendas de su autocuidado. Y esto tiene la importancia de que complementa y maximiza todas las subsecuentes interacciones entre el enfermo y el equipo de salud. Siguiente. Todos sabemos, ¿verdad?, que nuestra pirámide poblacional indica que nuestra población tiende a ser cada vez más adultos mayores y pues, gracias a Dios tenemos un aumento en la esperanza de vida, pero esto implica, ¿verdad?, que nos estamos haciendo viejos como sociedad y el principal factor de riesgo para cáncer es la edad, ¿verdad?, un aumento de la edad o una edad avanzada. Siguiente. Sabemos además que el promedio actual de sobrevida a 5 años para todos los tipos de cáncer combinados es de aproximadamente el 65%. Es decir, que más o menos, ¿verdad?, de la población diagnosticada con cáncer, un tercio lamentablemente van a fallecer y 2 tercios van a sobrevivir. Siguiente. Y de esos 2 tercios que sobreviven, vamos a tener que más del 50% después de su primer diagnóstico oncológico van a tener deficiencias o limitaciones que potencialmente podrían mejorar con intervenciones rehabilitatorias. También hay autores que dicen que a los 6 años el 60% de los pacientes van a tener uno o más efectos adversos del tratamiento que son sensibles y tratables con rehabilitación. Y la prevalencia de limitaciones funcionales en estos 2 tercios de sobrevivientes va desde una quinta parte hasta más del 50%. Siguiente. Además, cada vez tenemos diagnósticos más tempranos, mejores tratamientos y por lo tanto más sobrevivientes. Siguiente. Existen ciertas características de los pacientes que pueden afectar un proceso de rehabilitación. Por eso es un proceso individualizado, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, todas las personas con el diagnóstico de cáncer de mama, por favor, pasan a esta aula y van a recibir ahí todo su entrenamiento, ¿verdad? Puede ser que algunos tengan una esperanza de vida corta, por ejemplo, un paciente con un diagnóstico de un tumor de páncreas, entonces nosotros no podemos hacer que esa persona ingrese a los servicios de salud, ¿verdad? Como el resto, sino es una persona que necesita una intervención pues muchísimo más, ¿verdad? Rápida. Son pacientes que, como hemos visto, tienen una extensa comorbilidad. Si pensamos, ¿verdad?, en que generalmente podrían ser personas de edad avanzada, generalmente podrían tener otras enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, como diabetes, como problemas renales, como problemas cardíacos, y a eso les debemos sumar pues todas las complicaciones, efectos adversos que podría tener la enfermedad y sus tratamientos.
Como les mencionaba, que una de las estrategias más importantes para tratar a esta población es el ejercicio. Si tenemos una persona con dolor, pues va a ser difícil, ¿verdad?, de que pueda tener un desempeño bueno durante el ejercicio, además que no va a querer, ¿verdad? Entonces también por eso es importante en el equipo las personas especialistas en el tratamiento del dolor. El cáncer es una enfermedad dinámica, ¿verdad? Podemos tener una persona que va evolucionando muy bien y de repente hace una metástasis, hace un segundo primario, ¿verdad? Hace un tumor sincrónico. Entonces debemos tener ciertos conocimientos para poder, ¿verdad?, diferenciar esos diagnósticos y estar alertas para poder tratarlo de la manera correcta. El tratamiento antineoplásico, es decir, anticáncer que recibe el paciente, pues tiene sus efectos adversos que también debemos conocer. Por ejemplo, una persona que toma inhibidores de aromatasa, ¿verdad? Este, podría tener como efectos adversos frecuentes los dolores articulares. eh, a pesar de que siempre que tenemos un dolor articular en un paciente oncológico debemos pensar en una metástasis, pues a esa persona con tantos dolores articulares no podemos empezar a hacerle, por ejemplo, radiografías de todo el cuerpo, ¿verdad? Definitivamente es un tratamiento individualizado y personalizado en el que hay que considerar el tiempo que le queda, o sea, el pronóstico de vida del paciente, ¿verdad? Los recursos económicos que tienen, las necesidades nutricionales, así como la aceptación y la disposición de recibir cuidados paliativos y de que la enfermedad podría estar en un estadio terminal. Siguiente. Existen ciertas barreras para la rehabilitación. Puede ser desde que no se identifica el problema, ¿verdad? O la necesidad de que sea acompañada por un equipo como al que nosotros pertenecemos. Eh, Puede ser que no haya disponibilidad de los servicios, puede ser que no hayan recursos económicos, puede ser que no se dé una referencia por parte de los médicos tratantes de la enfermedad eh, a los servicios de rehabilitación. Puede ser incluso que el paciente se considere que está demasiado enfermo para participar, pero podría recibir los cuidados, ¿verdad?, de forma alterna por sus cuidadores. E incluso puede ser que el paciente no acepte la necesidad, ¿verdad? Adelante. Traigo acá este artículo que es de las perspectivas de los fisiatras coreanos, ¿verdad? Estamos hablando de otra sociedad, al otro lado del mundo inclusive. Y por ejemplo, más del 50%, ¿verdad? Indicaban que habían dado servicios, por ejemplo, a los tumores de mama, ¿verdad? A los tumores de cerebro y a los tumores de médula espinal. Y un 86%, ¿verdad?, reportaban que nunca o raramente, ¿verdad?, daban esos servicios a pacientes con tumores ginecológicos, colorectales o de próstata. Entonces, veamos cómo incluso hay ciertos diagnósticos oncológicos que tienen como mayor importancia o relevancia, ¿verdad?, que otros, lo cual no debería ser así. Siguiente. En esta tabla podemos ver, y me interesa la primera y la segunda columna, donde, por ejemplo, veamos el linfedema, nunca o raramente, ¿verdad?, reciben o son referidos en un 50%, bueno, más de un 50%, el 50.5%. Y si pensamos, ¿verdad?, en desórdenes sexuales, por ejemplo, que están presentes en esta población también, un 97.9% nunca reciben, ¿verdad?, atención para eso. Entonces son cifras alarmantes, ¿verdad?, y a los que nosotros debemos poner atención. Siguiente. Y bueno, en esta otra sociedad se citan como barreras, ¿verdad?, para los servicios de rehabilitación, que no se tiene el conocimiento necesario acerca de los beneficios
de los servicios de rehabilitación para los pacientes en un 87.6%. No se conocen los servicios por el equipo oncológico, ¿verdad? Los profesionales oncológicos en un 85.6%. También no hay una uniformidad en los servicios que ofrecen, ¿verdad? La especialidad, por ejemplo, en este caso de fisiatría, en más de la mitad de los pacientes. Y muchos también hablan acerca de problemas de apoyo gubernamental, lo cual no sucede en nuestro país, porque desde el 2009 aproximadamente, para la Caja, que es la principal prestadora de servicios de salud a nivel nacional, el cáncer es una prioridad. Entonces, eso por lo menos nosotros no lo tenemos, afortunadamente. El aporte financiero, el apoyo financiero también, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica el impuesto al tabaco. Entonces eso ha ayudado mucho a fortalecer los equipos de rehabilitación con equipamiento, con capacitaciones, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que reconocer a nivel institucional y a nivel país, entre otros. Adelante. Esta tabla habla de cómo podríamos mejorar, ¿verdad? Esa interfase entre oncología y rehabilitación, y definitivamente, ¿verdad? La educación es fundamental y establecer equipos multidisciplinarios. Adelante. Bueno, ¿y cuáles serían los objetivos del ejercicio en el paciente sobreviviente de cáncer? Pues retomando el concepto de polipíldora, ¿verdad? Con el ejercicio podemos mejorar la capacidad funcional, la capacidad aeróbica, la fuerza y la flexibilidad, también la composición corporal, la imagen y la calidad de vida, así como factores fisiológicos y psicológicos durante el tratamiento, y disminuir o atenuar los efectos del tratamiento o disminuir o retrasar la recurrencia del cáncer. Siguiente. El ejercicio siempre va a ser importante como un coadyuvante al tratamiento oncológico, es decir, que las personas que están atravesando el tratamiento del cáncer deberían comprometerse a la actividad física tanto durante sus tratamientos como después, a pesar de que la mejoría más importante generalmente se ve, ¿verdad?, cuando se ha completado el tratamiento activo para el cáncer. Siguiente. Sobre el cáncer y el ejercicio tenemos evidencia de que es importante en la prevención primaria del 10 al 30% de los 6 principales tipos de cáncer, que incluyen mama, colorectal, por ejemplo, que es importante como parte del tratamiento, ¿verdad?, del paciente oncológico, que va a ayudar en la sobrevivencia y el periodo libre de enfermedad, que va a disminuir, ¿verdad?, muchos síndromes relacionados, como por ejemplo la fatiga, que es la más frecuente, y la atrofia muscular, y que puede mejorar también la calidad de vida, entre muchos otros beneficios. Siguiente. Lo que dice la evidencia es que se debe evitar a toda costa la inactividad. Adelante. Esta tabla también es un poco viejita, pero resume la evidencia, la seguridad y la eficacia del ejercicio de acuerdo al sitio del tumor. Lo más frecuente es que tengamos información en tumores de mama, de próstata, ¿verdad? Y la mayoría de la evidencia es A, ¿verdad? Adelante. Es importante que mencionemos entonces que la rehabilitación en la población oncológica es tan importante, ¿verdad?, como la cirugía, como la quimioterapia y como la radioterapia. Y que definitivamente disminuye el gasto económico en salud. Siguiente. Es decir, que se traduce en disminución de secuelas y complicaciones, es decir, finalmente la muerte, ¿verdad? Es un real cuidado del paciente con un diagnóstico oncológico,
mejora la capacidad funcional y la calidad de vida, integra a la familia, ¿verdad? Eso es muy importante. La participación activa de la familia en este tratamiento del paciente hace que tengamos impacto en cambiar estilos de vida, ¿verdad? En que incluso los duelos sean superados de forma más fácil. Y lo más importante es que le da al paciente, ¿verdad?, la sensación de dignidad y de que se puede reintegrar a la sociedad. Siguiente. Entonces yo me pregunto si a partir de todo lo que hemos escuchado, ¿verdad?, no pensaríamos en ofrecerle, ¿verdad?, este regalo a los pacientes que tienen una enfermedad oncológica, y es que un equipo de rehabilitación pueda trabajar con ellos. La siguiente. Ese es un video. No se oye, yo no lo oigo, no sé si lo oyen ustedes. Sí se escucha, Vani. Ok. Aquí veo que pone Elvira Chávez que no lo puedo escuchar. Yo Ok. tampoco, pero voy a resumir tal vez. El doctor Charet Mendoza nos visitó en septiembre del 2019. Bueno, yo trabajo en el servicio de rehabilitación del Hospital Calderón Guardia. Nosotros hemos sido pioneros en el trabajo interdisciplinario de la población oncológica, siendo el primer programa en este estilo. Y Charet es mexicano, era un residente de último año de la especialidad y decidió visitarnos porque México, a pesar de que tiene un Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un monstruo, que tiene Leopuerto para atender, por ejemplo, pacientes quemados, pacientes con lesiones medulares en el agudo, no tiene un programa de rehabilitación para el paciente oncológico. Y lamentablemente en Latinoamérica, la mayoría de sistemas de salud no consideran la rehabilitación de forma importante en el tratamiento de los pacientes. Tan es así que la subespecialidad en rehabilitación oncológica solo existe en Colombia, ¿verdad? Eh, y Charet nos visita porque él es sobreviviente de cáncer, entonces tiene un especial interés en ayudarse a sí mismo y ayudar a la población. Y comentaba que era muy frustrante, ¿verdad? El preguntarle, por ejemplo, a sus médicos tratantes que si ya podía hacer ejercicio y que le decían sí o no, pero que realmente no le decían cómo ni cuándo. Incluso a sus profesores, ¿verdad? Preguntarles eso. Y nos visitó y le gustó mucho lo que trabajamos, y podemos decir que a partir de aquí, nosotros hemos tenido colegas que nos han visitado de Alajuela, ¿verdad? Y replicaron inicialmente de forma parcial el programa, y ya ahora están valorando pues cada vez más diagnósticos. Iniciaron solamente con tumores de cáncer tumores de mama, también el escenario, ¿verdad? Y así han ido surgiendo los diferentes servicios de rehabilitación para las personas oncológicas. Siguiente.
Ya como conclusiones, bueno, la rehabilitación de las personas con cáncer tiene un rol fundamental para completar su atención integral y por ende su calidad de vida, desde la promoción, prevención de la salud hasta su diagnóstico, tratamiento y finalmente su incurabilidad. Y es importante mejorar los esfuerzos entre los distintos actores que intervienen en la atención de los pacientes con cáncer a nivel mundial, de manera que se articulen las instituciones y los servicios involucrados para que podamos satisfacer las necesidades terapéuticas y así lograr una verdadera atención integral para los pacientes con cáncer. Esto implica presupuesto, implica recursos, implica capacitación que garanticen la sostenibilidad y la universalidad. Siguiente. Muchísimas gracias. Y la última creo que es mi correo por si alguien quiere escribir. Vanessa, muy interesante, muchísimas gracias. Yo tenía unas preguntas, no son difíciles, son fáciles. Para ver si rompo el hielo y tal vez alguien más también en la audiencia quiera preguntarte algo. Vamos a ver, primero, uno siempre escucha, ¿verdad? Cuando hay un embarazo en la familia, estamos embarazados, ¿verdad? El papá y la mamá se sienten embarazados, se sienten parte del proceso, ¿verdad? Van y compran las cosas del bebé y se preparan. Obviamente, pues es una noticia alegre, ¿verdad? Es más difícil que un diagnóstico de cáncer, la familia diga, tenemos cáncer, ¿verdad? Pero de cierta manera creo que debería enfrentarse así, puesto que la familia también debe aprender, debe formarse, debe cambiar ciertas actitudes o sensibilizarse. ¿Qué puedes comentarnos un poco de eso? ¿Cómo la familia puede ayudar a un paciente que es el que está viviendo la enfermedad, pero que también afecta al proceso familiar, ¿verdad? Eso es súper importante, Francisco. A veces nosotros vemos llegar a los pacientes solos. ¿Me escuchan? Porque se me cortó ahí un Sí, toquecito. sí te escuchamos bien. A veces nosotros vemos llegar a los pacientes solos, ¿verdad? A la consulta. O incluso, por ejemplo, no es infrecuente, ¿verdad? Que llega la señora, la semana pasada precisamente de una señora de 65 años sola, que vive con su esposo y un hijo de 34 años, que dice, doctora, es que yo me siento muy cansada y nadie me ayuda en las labores de la casa, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a que yo siempre he sido muy activa, ¿verdad? Entonces, ahora que yo me siento cansada y que tal vez reposo después del almuerzo, o les digo que tal vez me piden ciertas cosas de comer, ¿verdad? Y yo les digo que no, porque me siento cansada, como que dicen, ay mami, usted como que se está volviendo muy vaguilla, ¿verdad? O, por ejemplo, también a veces nos acompañan hijas de señoras, ¿verdad? Abuelitas, que tal vez eran muy activas en la participación del cuidado de los nietos, por ejemplo. Y entonces dicen, pero es que mami ya se curó, ¿verdad? Mami ya se curó, pero sigue muy chineada porque solo cansada vive, ya se le olvida todo, ya no quiere poner a los chiquitos a hacer las tareas, ¿verdad? Mientras yo llego del trabajo, ya no me ayuda como antes. Uh -huh. Entonces, como que quedó un poquillo chineada después del tratamiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo pienso que existe mucho desconocimiento acerca de cuáles son, ¿verdad?, las secuelas que podría tener una persona. Incluso, por ejemplo, tenemos mamás, ¿verdad?, que tienen niños pequeños y que con esto de la alteración cognitiva, ¿verdad?, decían, doctora, es que a mí esto no me lo mencionaron como un posible efecto adverso del tratamiento. Yo creía que yo me estaba volviendo loca, que me estaba embruteciendo, ¿verdad? Porque tienen una lentificación, por ejemplo, en memoria, ¿verdad? Entonces, o empiezan a necesitar, a pesar de que tienen muchísimos años de trabajar en un puesto que generalmente sí tiene una demanda intelectual mucho más alta, ¿verdad? Yo lo que hago sí automáticamente, o, ¿verdad? Ahora tengo que apuntarlo todo porque se me olvida. Mi jefe me está diciendo que yo regresé de la incapacidad de 1 año y medio, vaguísima, mediocre, ¿verdad? Entonces, esos son obviamente manifestaciones de que como sociedad, como familia, no entendemos lo que implica tener un diagnóstico oncológico, ¿verdad? Y sí, definitivamente también hemos visto
pues abuelitas, ¿verdad? Que nunca habían hecho actividad física, ejercicio, ¿verdad? Y entonces no tenían, por ejemplo, tenis para empezar, ¿verdad? Y llegan muy contentos con sus tenis a mostrarlas y a partir de ahí vemos que hay un cambio entonces en la hija, que también era un poquito con sobrepeso, ¿verdad? O también hemos tenido una consulta, la abuelita que llega con la hija y con el nieto, ¿verdad? Y a las 9 de la mañana un niño que se está comiendo una Coca-Cola con unas bolitas de queso, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, estos estilos de vida como que no están muy bien, ¿verdad? Entonces a partir de que la abuelita, ¿verdad? Está haciendo un cambio, ¿verdad? Con actividad física, con ahora preocuparse tal vez un poquito más en la alimentación, eso empieza a impactar también a las generaciones, ¿verdad? Que están con ella. Entonces, yo personalmente creo que la salud no es una construcción solamente de los profesionales de la salud, sino es una construcción social, ¿verdad? A veces es frustrante como profesional de la salud decirle a la gente, haga actividad física, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar que tal vez vive en una comunidad donde no hay un lugar seguro para ir a hacer ejercicio, ¿verdad? O tal vez es una jefa de hogar que sale de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 7 de la noche para seguir haciendo los oficios domésticos. ¿En qué momento, verdad, vamos a esperar que esta persona, verdad, tenga la posibilidad de autocuidarse? Entonces, es realmente una responsabilidad de todos, ¿verdad? Empezar a visibilizar, porque en algún momento el cáncer va a ser la primera causa de muerte en nuestro país y en un corto, mediano plazo, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, tenemos que irnos preparando, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que saber que existen las herramientas para poder sobrellevar mejor esta enfermedad, ¿verdad? Que ya no es una condena de muerte también, que eso es algo que hay que ir también desmitificando, que en algún momento se creía que el cáncer era un diagnóstico de muerte, ¿verdad? Y eso es un impacto todavía importante en las personas cuando les dicen que tienen la enfermedad. Correcto. Por otro lado, hay una situación ideal, ¿verdad? Donde la sociedad ya está entendiendo todo esto, la gente reconoce la salud más allá de la ausencia de enfermedad. ¿Dónde estamos a nivel país de esa situación ideal? ¿Cuánto nos falta para alcanzarla? ¿Y cuál crees que debe ser el camino a seguir para poder dirigirnos en hacia ese objetivo, digamos? Bueno, yo no le puedo decir exactamente dónde estamos a nivel país porque no trabajo en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Solamente tengo pues una parte de la realidad. Eh, sí creo personalmente que el ejercicio es algo que debemos empezar a incorporar de forma fundamental en nuestro diario vivir, ¿verdad? Generalmente los factores de riesgo para el cáncer, para enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, como diabetes, como obesidad, ¿verdad? Son compartidos, ¿verdad? Entonces, sí, el ejercicio pues puede ayudar en mucho, así como modificar la dieta, ¿verdad? Por una alimentación balanceada. Nosotros somos un país privilegiado, tenemos la mayoría de frutas, todo, de todas las temporadas del año, tenemos verduras, tenemos la feria del agricultor, ¿verdad? Que realmente también esos son un poco de los mitos que existen, ¿verdad? Que alimentarse bien es mucho más caro, que implica mucho tiempo, ¿verdad? O que hacer ejercicio es caro, ¿verdad? Porque tengo que ir a un gimnasio. Yo creo que eso ha cambiado un poco con la pandemia, ¿verdad? De que mucha gente ha podido entender que se puede hacer ejercicio en casa, ¿verdad? Sin gastar muchísimo dinero, muchísimo en implementos. Pero yo sí creo que es importante que nosotros como sociedad empecemos a ver la importancia de los estilos de vida saludables para mejorar la salud en términos generales, ¿verdad? Y a eso pues hay que agregar el manejo del estrés, ¿verdad? y es todo, ¿verdad? Una avalancha de cosas, ¿verdad? Porque si tuviéramos, por ejemplo, un buen sistema de movilización público, ¿verdad? Carreteras que nos permitan estar rápido en nuestras casas después del trabajo y no gastar tanto tiempo en una presa,
¿verdad? Pero yo creo que empezar con estilos de vida saludable estaría bien. Correcto. Bien. Eh, digamos, nosotros que estamos de este lado de la academia y vos que estás en la caja, digamos, ¿qué crees que debería ser la caja? ¿Qué debería ser la academia para ayudar un poco más a que estos procesos se disparen, ¿verdad? Se generen, se popularicen de cierta manera. ¿Qué nos falta hacer a nosotros en cada uno de nuestros nichos? Yo personalmente creo que nos falta hacer investigación, ¿verdad? Nosotros fundamentalmente nos basamos en la evidencia que producen otros países, ¿verdad? Que no tienen nuestras realidades, definitivamente. Entonces, es importante que nosotros empecemos a investigar, no solamente desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Sino también desde el punto de vista social, ¿verdad? De qué es lo que está pasando, por qué, a pesar de que hay mayor conocimiento de lo que debemos hacer, no lo hacemos, ¿verdad? Porque a pesar de que la tecnología se supone que viene a facilitarnos las cosas, porque parece que más bien ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería importante, ¿verdad? Investigar, ¿verdad? Con equipos interdisciplinarios, no solamente de clínicos, ¿verdad? Sino de sociólogos, de informáticos, ¿verdad? Tener una visión global de realmente lo que significa las necesidades que tenemos. Por otro lado, bueno, particularmente en mi caso, yo intento hacer ejercicio, ¿verdad? Ahí hago el esfuerzo, es un esfuerzo grande. No, yo creo que no es para subestimar el esfuerzo que hay que hacer para cambiar de rutinas y poder meter el ejercicio de manera cotidiana, ¿verdad? Eh, y realmente entender la relación que hay entre la nutrición, el ejercicio, la intensidad, la energía, la potencia, el consumo de oxígeno, las calorías, los kilojoules. Es un tema de cierta manera complejo, ¿verdad? ¿Crees que se podría empezar a enseñar desde la escuela? Debería haber un programa permanente de educación física a nivel de escuela, colegio, universidad, porque llega uno a la universidad y llevas una actividad deportiva y agarró mucho, ¿verdad? Cuando debería tal vez ser una actividad precisamente permanente, ¿verdad? Inclusive que en el trabajo te den, no sé, pluses si haces ejercicio, qué sé yo. Es un cambio cultural y ahí es donde viene la parte difícil. La tecnología la cambiamos fácil, hacemos un nuevo programa, un nuevo algoritmo, pero creo que los cambios culturales requieren o tienen más inercia o tienen más momentum y cuesta más llevarlos a cabo. ¿Cómo podríamos empezar a cambiar esto desde adentro, ¿verdad? ¿Cómo llevamos esto a cabo? Porque el problema está claro, cómo lo llevamos a cabo es lo que quizás ha costado, ¿verdad? Bueno, lo que usted dice yo lo comparto absolutamente, ¿verdad? El hacer ejercicio es una disciplina. A quienes nos gusta hacer ejercicio es un placer, pero no todo el mundo lo ve de esa manera, ¿verdad? Y para tener una disciplina hay que ser educado, para eso hay que ser constante, ¿verdad? Hay que ser estimulado también. Entonces, digamos, yo personalmente sí creo que no es posible, ¿verdad? Que desde la escuela, ¿verdad? Desde la edad preescolar no tengamos una hora diaria de ejercicio, ¿verdad? Eso debería ser parte de la rutina de la educación, ¿verdad? Y ver la educación como algo más integral, más holístico, ¿verdad? Donde no solamente sea el aprendizaje académico, sino de estilos de vida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a pedirle al adulto, ¿verdad? Que haga ejercicio si nunca se le enseñó a que tenía que hacerlo, por qué tenía que hacerlo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo creo que también en esto, yo hago una analogía con la medicina. A mí me tocó todavía un poquito de la colita de ciertos profesores médicos que le decían al paciente, usted se toma esto porque yo digo y punto, ¿verdad? Y eso no es lo que realmente tenemos que hacer los profesionales de la salud. Es una responsabilidad compartida con la persona, ¿verdad? Con el paciente, donde nosotros se supone que debemos educar y sensibilizar de manera tal y de forma eficiente y eficaz que el paciente pueda ser capaz de decir, voy a tomar las mejores decisiones porque esto es lo mejor para mí, ¿verdad? No porque es una imposición, sino porque estoy convencido de que es lo mejor para mí, ¿verdad?
yo también creo que además de la parte educativa, la seguridad es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan fácil como salir a correr no es seguro en la mayoría de lugares de nuestro país, ¿verdad? Entonces, o salir a caminar, ¿verdad? Entonces, eso complica aún más las cosas, ¿verdad? Además, si a eso le sumamos la falta de tiempo, porque todo está tan caro que todo el mundo tiene que trabajar mucho. Entonces, si le sumamos, bueno, tal vez una familia en la noche que está toda junta podría salir a caminar, ¿verdad? En familia, pero no puede hacerlo porque es inseguro, ¿verdad? Entonces, creo que por eso, ¿verdad? La salud no es un tema sencillo, ¿verdad? Porque implica muchísimos actores, ¿verdad? La parte económica que usted mencionaba, claro, sería maravilloso que las empresas o incluso el Estado como ente empleador reconozca, ¿verdad? O incentive a sus colaboradores a hacer ejercicio, porque eso finalmente se va a traducir en un menor gasto, ¿verdad? Para la sociedad en términos generales, ¿verdad? Ahora sabemos que mucha empresa privada tiene como beneficios, ¿verdad? Seguros de salud, entonces debería interesarles, ¿verdad? De que una persona que se mantiene con buenos estilos de vida probablemente va a enfermar menos que una que no, ¿verdad? Pero bueno, esas decisiones no sé a quién le corresponderá, pero es importante, pues, cuando se habla de esto, ¿verdad? De sembrar la semilla para que los que tengan la capacidad de tomar decisiones lo puedan hacer. Correcto. Mira, yo te dije que te iba a hacer preguntas fáciles, pero te engañé. Te voy a hacer una pregunta dificilísima. Yo tengo hijos adolescentes y preadolescentes, y ahora con la tecnología y el Facebook y estos aparatitos y el celular y el PlayStation, ¿cómo motivas a un adolescente o preadolescente a despegarse un rato y hacer ejercicio sin tener que obligarlo a agarrarlo a fajadas, ¿verdad? Es muy complejo. ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero todavía no tengo adolescente. La mía está muy chiquitilla todavía, entonces es muy moldeable Claro, y les gusta. Pero en el adulto es muy parecido al adolescente, ¿verdad? Si lo vemos desde esta perspectiva de cómo motivar. El ejercicio tiene que ser, o los estilos de vida tienen que ser algo que nos guste, ¿verdad? Por ejemplo, y es algo súper frecuente, la gente probablemente va a decir, sí, claro, a todo el mundo le dicen, nada, es el mejor ejercicio, ¿verdad? Pero tal vez la persona no sabe ni nadar, ¿verdad? O es más, o sea, uno a veces tiene pacientes que uno le pregunta a uno, ¿y a usted cómo que le gusta hacer ejercicio? Nada, nada. ¿Verdad? Entonces, qué difícil, ¿verdad? te dicen, O a usted le gustaría ir a excelente, la, es un excelente ejercicio. qué pereza ir a la piscina porque entonces se me daña la queratina, se me dañan las uñas, se me dañan las pestañas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante encontrar una actividad que motive, ¿verdad? Y que sea de interés, ¿verdad? Para la persona, que le guste, que incluya un poco de reto, ¿verdad? También, por ejemplo, en estas edades de adolescentes es muy importante lo que piensen los pares, ¿verdad? La aprobación, ¿verdad? Entonces, pues buscar esas actividades en equipo, ¿verdad? Un poco retadoras, donde haya competición a veces, ¿verdad? Eso es una motivación. Em, Eso es lo que yo le podría decir. También es importante un sitio donde la gente se sienta cómodo, ¿verdad? Eh, a veces descubrirlo lleva el intentar varias cosas, ¿verdad? Entonces, sí tiene que haber como un compromiso en el sentido de que la persona principalmente esté convencida de ella misma, ¿verdad? De que es lo más importante para su salud, ¿verdad? Y no solamente su salud física, sino también su salud mental, ¿verdad? Sabemos que el ejercicio da una sensación de bienestar, que libera sustancias, ¿verdad? A nivel de neurotransmisores que nos hacen sentir bien.
que al verse también, yo ahora digo que he dicho que mucha gente hace ejercicio solamente por verse bien, eso me parece excelente, que sea su motivación, ¿verdad? Porque está obteniendo el resto de beneficios, pero eso también es importante. Generalmente alguien que no hacía ejercicio y empieza a ver los cambios, ¿verdad? En su composición corporal, se va motivando, ¿verdad? O se va dando cuenta de que tal vez empiezan probando con un ejercicio, por ejemplo, correr, y después entonces se animan a agarrar también la bicicleta y a nadar, entonces ya son triatlonistas, ¿verdad? Entonces, eso también es bonito porque las personas, ¿verdad? Van exigiéndose cada vez más. Correcto. Me parece que Elvira Chávez quería comentar algo. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas Excelente tardes. la charla. ¿Cómo estás, Vanessa? Vanessa, con respecto, digamos, al programa que ustedes tienen específicamente en el área de rehabilitación en el Calderón Guardia, ¿cuál sería, digamos, como el tip o el, ¿verdad? Esa diferenciación entre otros, digamos, programas de rehabilitación que tienen? O sea, ¿qué es lo que han hecho ustedes distinto? ¿Es esta transdisciplinaridad que vos hablas tan importante de abordar a este paciente, digamos, en varios aspectos, no solamente, digamos, este, médicamente, digamos, en el proceso, digamos, patológico que están pasando, ¿verdad? Sino es ese ambiente total, ¿verdad? Esa es la diferenciación que hay, digamos, de los otros. Y, bueno, vos hablabas de que en México tienen, ¿verdad? Muchísimos centros y de todo, pero que les faltan ciertas cositas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es digamos, con esa diferenciación, digamos, dentro aquí de Costa Rica? Y pues que, bueno, además, no hay mucha investigación, como vos decís aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué ves fácil hacerlo o es también todo un reto a futuro, ¿verdad? Para llegar a hacer ese cambio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el éxito de este programa específicamente ha sido siempre la búsqueda del trabajo en equipo, ¿verdad? De que cada vez seamos más personas las que trabajamos con esta población, ¿verdad? O sea, si nosotros involucramos cada vez más profesionales, todos vamos a aportar a que esa persona reciba una atención de mayor calidad, ¿verdad? Y de mayor, eh, que se refleje más en sus necesidades, ¿verdad? O sea, entonces, personalmente yo creo que lo más importante es hacer alianzas, trabajar en equipo, y yo personalmente con respecto a lo de la investigación, yo creo que todo se puede, ¿verdad? Que lo más importante es tener las ganas. Yo sigo, ¿verdad? Luchando para que con Simojú hagamos investigación y vamos, ahí vamos, ¿verdad? A veces no es fácil. El hacer estas alianzas, incluso institucionales, a pesar de que sean ambas públicas, a veces no es sencillo, ¿verdad? Pero lo más importante es que no se pierdan las ganas, ¿verdad? Yo sí creo que a veces hay que ser un poco desprendido en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que por convencimiento personal, profesional, como una responsabilidad social, ¿verdad? Nosotros tratemos de dar un poco más. Y esto también yo creo que es algo que hay que reconocer en el equipo de los que atendemos esta población. Hay que ser muy empático porque son pacientes que puede ser que nos lleguen a buscar constantemente porque tienen miedo, ¿verdad? Entonces no podemos no tener la puerta abierta. Y eso yo sí quiero reconocer en mis compañeros, en todos mis compañeros, no solamente del servicio, sino del hospital, que si los demás médicos y el servicio no nos referían a los pacientes o no hubieran creído en nosotros, esto no hubiera sido posible, ¿verdad? Nosotros empezamos de forma operativa en el 2012, el 31 de mayo del 2012, y a julio, no, perdón, a mayo de este año teníamos más de 5.500 atenciones, ¿verdad? Y todavía no hemos tenido reportes de efectos adversos, ¿verdad? O que un paciente haya evolucionado mal. Entonces también es importante, también, y parte del éxito es el basarse en la evidencia, ¿verdad? En lo que dice la ciencia,
Si existen ya programas en otros países que les ha ido muy bien, a nosotros no debería irnos diferente, ¿verdad? Y yo personalmente no me gusta decir que tropicalizamos las cosas no en el mal sentido y lo que muchas veces la gente de verdad cree, sino que yo creo que el tropicalizar las cosas significa muchas veces optimizar, ¿verdad? Los recursos, las capacidades que tenemos, porque es muy sencillo con todos los recursos hacer las cosas bien. Cuando no tenemos eso, es que tenemos que tener un poquito más de esa malicia indígena, ¿verdad? De ver cómo hacemos para que las cosas salgan igual de bien, tal vez con la mitad, ¿verdad? Claro, súper importante, sí, y más aquí que los recursos son limitados y ese concepto de no prevención, ¿verdad? Que ahorraría muchísimo más y que yo creo que en el área de rehabilitación se ha venido haciendo muchísimo esfuerzo en eso de la prevención, ¿verdad? Que es tan importante darle más recursos a eso porque ya el tratamiento ya es muchísimo más caro, más costoso, ¿verdad? Va, digamos, a las instituciones públicas, le va a requerir muchísimo más. Pero sí, como decía Francisco anteriormente y todo, y venimos diciéndolo, es un cambio, ¿verdad? Cultural y etcétera, que pero poquito a poco, y me parece, o sea, estoy también con vos en eso de tropicalizar, en el buen sentido de la palabra, todos estos temas. Muchísimas gracias. A usted. Perfecto. No sé si alguien más de la audiencia quiere preguntar algo o comentar algo. Mientras tanto, Vanessa, te copié un enlace ahí en el chat de la aplicación, que fue una noticia que salió de la rectoría de la UCR recientemente sobre el DC Lab, sobre el laboratorio, bueno, el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer. Fue una visita que tuvimos de varios directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social para reactivar el convenio marco y empezar a hacer convenios específicos, cartas de entendimiento. Entonces, definitivamente, a través del CIMOU, a través del DC Lab, a través del posgrado eléctrico, a través de quien sea, vamos definitivamente en el camino de armar algo, ¿verdad? Desde que conversamos hace un tiempo, pues eso ha sido el objetivo, ¿verdad? Como vos decís, no es fácil, ¿verdad? Hay que sacar la pila de trabajo que tiene uno en el escritorio, ¿verdad? Pero ahí poco a poco está uno caminando, ¿verdad? Y atrayendo más personas para ir en el camino correcto, me parece a mí, ¿verdad? Así es. Bien. No sé si alguien más quería conversar, no veo ninguna mano y si no, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias. Nada más quería rescatar ese mensaje que dijiste hace unos slides de activamente combatir la inactividad o algo así, ¿verdad? Yo creo que este es un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Porque es muy fácil ahora con Netflix y demás sentarse en el sofá y, ¿verdad? Tal vez hay que poner la caminadora frente al tele. Entonces, mientras está caminando, está viendo la serie. Yo creo que usted puede ver la serie, comerse los helados, no importa, pero el ejercicio hay que hacerlo. Igual va a tener los beneficios del ejercicio. Entonces, tal vez los cambios no tienen que ser tan abruptos, pueden ser cambios graduales, ¿verdad? Para que sean más fáciles de aceptar. Eso es muy importante. O sea, personalmente yo siempre he creído que no se vale, por ejemplo, llegar a pedirle a una persona que haga un cambio dramático si no le damos las herramientas, ¿verdad? Entonces, y también esto es un poco de pasos de bebé, ¿verdad? De volver a aprender de que, ok, bueno, ya logramos que la persona piense en que tiene que alimentarse mejor. Ok, entonces vamos por ahí. Voy a dejarlo un ratito ahí que se concentre en eso y vamos, después de que ya afianzó eso, vamos entonces a introducir, ¿verdad? Y vamos poco a poco otros cambios que necesitamos hacer. Y eso que usted dice, ¿verdad? De la televisión, cuando a mí, por ejemplo, uno le pregunta a la gente, bueno, yo les pregunto, ¿se hace actividad física, hace ejercicio? No, es que no tengo tiempo. Eso es lo que todo el mundo dice. Y mi pregunta siempre es, ¿entonces usted nunca ve televisión? Y la respuesta siempre es que sí, ¿verdad? Entonces, es acortar, ¿verdad? Por supuesto que todos vemos televisión, pero es acortar esos tiempos, ¿verdad? O veamos televisión pero haciendo ejercicio, o, ¿verdad? Incluso leamos un poco, no solamente damos televisión. Ya generalmente la gente no lee, no sale a caminar por el simple hecho de salir a moverse el cuerpo, ¿verdad? O ir a darse una vuelta. Entonces, es importante como regresar a lo que éramos
a las buenas costumbres de antes, en el sentido de que yo siempre en las fotos viejas me fijo y siempre a todo el mundo le digo, vea, ahí está todo el mundo flaco en las fotos viejas. Usted no ve gente gordita, casi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caminaban al bus o caminaban para hacer todas las cosas, el trabajo era en el campo. También tenemos que entender eso, ¿verdad? Nuestra sociedad ha cambiado de ser agricultora a hacer venta de servicios, ¿verdad? A estar sentados 8 o 9 horas al día. Entonces, pero la gente sigue comiendo el pinto, que era para ir al cafetal, ¿verdad? Entonces, está bien, coma pinto, claro, pero cómalo en menor cantidad, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Vanessa, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Como te digo, vamos a subir la charla ahí al canal del DC Lab y quedará disponible para que los demás lo puedan ver de manera sincrónica, los demás colegas y estudiantes, y cualquier cosa ahí, probablemente si hay alguna consulta en el YouTube, te la haría llegar posteriormente. Invitarlos, ¿verdad?, a que sigan conectados con nosotros en el Facebook, ahí anunciaremos otras charlas. Me parece también que vos tenés un curso, ¿verdad?, que das por ahí un diplomado, una capacitación, no sé si lo tenés por ahí, lo puedes mostrar de una vez para que quede tal vez anotado, aprovechando el espacio. Voy a mandárselo a su, ¿cómo es que se llama? A su WhatsApp, a ver si me hace el favor de Yo creo, ponerlo, porque no puedo yo compartir. ok, vamos a ver. Bueno, muchas gracias de nuevo, agradecerles la invitación. Sí, efectivamente ofrecemos, gracias a la globalización, con una empresa de Panamá, un diplomado sobre generalidades de rehabilitación en cáncer y cuidados paliativos, que es 100% virtual. Tenemos un grupo que inicia la próxima semana, pero de acuerdo a la demanda, este ya sería el cuarto grupo que nosotros estamos trabajando. Hemos tenido participantes de toda Latinoamérica, incluso de España. En el primer grupo tuvimos una compañera de España, tenemos de Panamá, Honduras, El Salvador, Ecuador, Colombia, México, muchísimos mexicanos, Argentina, Uruguay, Perú, ¿verdad? Bolivia. Entonces, realmente invitarlos, está dirigido pues a todos los profesionales de la salud. También creo que es importante que los empleadores, ¿verdad? La gente de recursos humanos entienda un poco más de cuáles son estas situaciones que pueden presentar las personas que regresan al trabajo. También es importante para los profesores, ¿verdad? Tanto de escuela como de colegio y también universitarios, para que entendamos, ¿verdad?, todo el bagaje que puede traer una persona que ha sobrevivido al cáncer. Perfecto, ahí está compartido, como te digo, buenísimo. De nuevo, Vanessa, muchísimas gracias, seguimos en contacto y gracias a los que estuvieron presentes y a los que verán la charla posteriormente. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, a cuidarse muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego, gracias.